el verdadero concepto de lo que es la oración, que es una entrega. Pedir es bueno y es normal, pero pedir entra en el contexto de las añadiduras de las promesas de Dios para nuestras vidas. No pedimos primero vamos con un corazón contrito y humillado, que Él no lo desecha, no lo dejará de su presencia. Entonces, entendiendo este principio de lo que es la oración, le invito a venir al altar. Vamos a tener un encuentro con Dios, un encuentro que cambia vidas. Le invito ahí en donde están sentados, vamos a tener un encuentro con nuestro Señor. Siéntase libre. Bendito Dios. Gracias. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias por esa libertad, bendito Dios. Gracias por abrir las puertas del cielo a cada uno de nosotros. Estamos delante de tu presencia sin excusas. Estamos delante de tu presencia con corazones contritos y humillados, expresándote que te amamos, Señor. Dígaselo ahí en donde está. Y digo, mira, Señor, con mis apatías, con mis pecados, en medio de la turbulencia, Señor, de un mundo que me aleja de tu presencia, quiero que sepas que te amo, bendito Dios. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo tal cual soy, Señor. Y te pido, Señor, que me perdones. Te pido que nos perdones, Señor. Perdona nuestras ofensas. Señor, el Evangelio es cambio. El Evangelio es transformación de vida. Tu palabra dice, Señor, que en ti nueva criatura somos. O sea, hay un cambio. Ayúdame a cambiar. Dígaselo ahí sentado. Señor, solo no puedo cambiar, Señor. Y sin embargo, tú me invitas a venir. Bendito Cristo, heme aquí en tu presencia. Cambia mi vida, Señor, para servirte, para perdonar, para bendecir, para amar, para conducirme, Señor, y para hacerlo todo, como dice la palabra, para ti, bendito Dios. Para proseguir el blanco que está en Jesús. Para ser, Señor, ese adorador que tú quieres que sea. Para conducirme, Señor, en el canal de tu propósito. Para servirte en el tiempo, en el lugar y en las circunstancias que ya tú has tenido planificado para mí, Señor. Señor, en tu presencia entiendo que estoy delante de un Dios inmutable. Entonces, soy yo el que debo cambiar. Que tu Santo Espíritu, Señor, me ayude a cambiar mi vida. Señor, te entrego esa parte oscura de mi vida que me aleja de tu presencia, esa apatía, ese pecado, Señor. Hazme limpio, Señor, como la nieve. Transforma y cambia mi corazón, Señor,
porque quiero un corazón, Señor, que esté entregado en tu presencia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque sin ti no puedo lograr nada, bendito Dios. Sin ti mi vida es insuficiente, Padre de la gloria. Te necesito para acostarme como para levantarme. Te necesito para conducirme en el día, Señor. Te necesito, Señor, para que el mundo te vea a ti a través de cada uno de nosotros. Quiero que reines en mi silencio. Quiero que reines en mi mirada, Señor. Ya basta, Señor, de una vida de pasividad, bendito Dios. Queremos tener vidas de frutos, vidas de entrega, Señor. Ayúdame a salir de mi área de confort. Ayúdame a hacerlo como lo hago, Señor, para ti, Señor. Entonces, ayúdame a esforzarme y ser valiente, bendito Dios. Ayúdame a honrarte. Y ahora, Señor, en este minuto que nos queda, bendito Dios, queremos hacer, Señor, que este servicio, los cánticos, la adoración, Señor, la reflexión, la predicación, sea todo, Señor, conforme a tu propósito, para que sigas tocando la vida, Señor. Ahorita ahí, en ese lugar que está, en ese momento de intimidad, dígale al Señor que lo cambie, porque hay que cambiar las vidas, hermanos, para poder servirle al Todopoderoso, al Santo de Israel, al León de Judá. Tenemos que cambiar nuestras vidas. Que el Espíritu Santo de Dios les permita a cada uno confrontarse con Él para el crecimiento, para la madurez, para alcanzar su propósito conforme a su voluntad. Que el Señor los siga bendiciendo y siga creciendo en su presencia. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Vamos a sentirnos libres en este momento de adorar a nuestro Rey. Señor, es un día en la casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Dice la iglesia, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, de mi alma, arde de amor por aquel que me
Dice la iglesia, en la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Fuerte aplauso a ese Rey de Reyes. ¿Cuántos están alegres y gozosos de que a pesar de las tribulaciones podemos estar en este lugar que es la casa de Dios adorándole? Amén. Gloria a Dios por su palabra y porque está acá con nosotros. Dice la palabra de Dios que Él es luz, que Él es el camino, que Él es la verdad y que es la vida. Y que las tinieblas donde está la luz nunca prevalecerán. Así que Dios es luz y Él está, su Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, del Dios vivo y verdadero. El único Dios a quien hoy adoramos en este lugar. Amén. grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, mi Dios. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte, eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte,
Señor, por libertarnos del pecado de donde estábamos atados, Señor. Gracias por tu luz admirable. Gracias por habernos rescatado, Señor, de las tinieblas y traernos a tu luz maravillosa, Señor. Vamos, iglesia, a decirle una vez más: vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Un aplauso al Rey. Un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Buen día, hermanos, bendiciones. Con permiso, voy a quitar esta Biblia acá. Gracias. Espero estén bien. Feliz semana para todos. Tenemos buenos anuncios para ustedes durante esta semana, y parte de esos buenos anuncios, y el mejor de todos, es que Cristo viene. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos le esperan? Amén. Él viene. Y para nosotros no va a venir en una nube blanca. ¿Qué les parece? Para ustedes, para la iglesia, Cristo no va a venir en una nube blanca. La Escritura dice que vendrá en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. O sea, va a ser, ¿cuánto tarda un abrir y cerrar de ojos? No sé, por instinto los cerré y los abrí para calcular, pero no tengo la menor idea. Milisegundos. Bueno, en eso, un abrir, en un pestañear, como acá decimos coloquialmente, Cristo va a venir. Y entonces dice que seremos arrebatados al cielo y que seremos transformados. Primero, los que duermen en Cristo serán arrebatados y transformados. Y luego, nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, dice la Escritura, también seremos arrebatados. Eso va a ser en el mismo lapso de un abrir y cerrar de ojos. Milisegundos. En ese tiempo, hay un coro viejo que dice: en una nube blanca. Lo iba a tararear. ¿Cómo? Ven acá, por favor. Tú cantas, no te va a dar pena. Yo no voy a cantar porque ustedes se van a levantar y se van a ir. En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. Gracias. Ok, bonita la melodía, pero no es aplicable a la iglesia. Cristo va a volver en una nube blanca, pero para los que estén en el milenio, ¿sí? No para los que estemos esperando el arrebatamiento de Jesucristo. Así que va a venir. Por eso le digo, bonita la melodía de la música, pero realmente no es como usted lo ve o como la música lo presenta. Él va a venir y será el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, por eso que anunciamos ese gran mensaje. Cristo viene pronto. Tenemos años leyendo eso en letreritos y escuchándolo, y ese pronto no ha llegado. Pero ese pronto para Dios pueden ser 1000 años, 2000 años. Para nosotros 1000 años es un tiempo largo. Para Dios es como un día, dice la Escritura, porque Dios no tiene limitaciones con el tiempo del hombre cronos, ¿sí? Dios no está limitado a eso. Nosotros
sí tenemos ciertas limitaciones. Les invito a buscar en sus Biblias, y quiero ser rápido, Números capítulo 5. Hoy tenemos o celebramos, conmemoramos la Cena del Señor. Y entonces quiero llevarlos brevemente a Números capítulo 5. Ustedes trajeron sus Biblias, qué bueno. Siempre acuérdense, hermano, es importante traer la Biblia al culto. Yo sé que la tenemos en los teléfonos y todo, pero no está mal tenerla en el teléfono. El único detalle es que puede entrar alguien y puede ver su teléfono, y después el diablo es puerco, lo puede esperar afuera. Entonces, si la trae en físico su Biblia, aparte de que trae la Biblia y no se arriesga a sacarla de repente que alguien pueda verla, que alguien vaya a querer quitársela, también aprende a usar su Biblia. Fíjense lo que dice el número 5. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. ¿A quién iban a echar fuera del campamento? ¿Lo leyeron? ¿Sí lo leyeron? ¿A quién iban a echar fuera del campamento? Uno, los leprosos. ¿Quién más? Los que tienen flujo de semen. Y a todo contaminado con muerto. Y a todo contaminado con muerto. Es decir, si alguien moría, nadie podía tocarlo porque se contaminaba. Si un hombre tenía flujo de semen, estaba contaminado, tenía que estar fuera del campamento. Si una mujer, dice, tanto de hombres como de mujeres, si una mujer tenía el periodo, ustedes saben, la visita mensual, tenía también que ir fuera del campamento. Y ustedes dirán, esto suena discriminatorio, esto es xenofóbico o lo que sea. Pero Dios había pedido que eso se hiciera para que el pueblo que estaba sirviéndole a Él se mantuviese limpio, en total pureza. Mientras que las mujeres con periodo, o leprosos, o hombres con flujo de semen, o quien hubiese tocado un muerto, murió un familiar, ojo, había que tocarlo, bueno, venía un proceso de purificación, debía estar afuera. También hay una normativa acá para un hombre que tuviera celos. Si él tenía celos de una mujer, pero no se había comprobado, está desde el versículo 11, no lo leemos, pero se lo comento. Si él tenía celos de su mujer, que le estaba siendo infiel, pero simplemente celos y él no estaba seguro porque él había visto movimientos de WhatsApp, mensajes, ustedes saben, correos que en la época circulaban y había algo extraño por allí. El hombre tenía celos, iba al sacerdote y le decía: mira, tengo una situación que estoy sintiendo celos de mi mujer, no sé, me parece que mi mujer anda en algo extraño. Entonces el sacerdote llamaba a la mujer y le daba unas aguas amargas para que ella las tomara. Y si su vientre se hinchaba y si su mulo se caía, la mujer entonces era culpable. Pero si nada de eso sucedía, el hombre estaba teniendo celos en vano. Entonces, mira, no, la mujer tuya no hay ningún pistoneo, como dicen por allí los muchachos de hoy en día, no hay ningún pistoneo ni hay nada extraño. O sea que quédate tranquilo que nada estaba pasando. Aguas amargas. Cuando vamos a Lucas capítulo 5, versículo 12, vayan rápido por favor porque el tiempo avanza, pero no quiero dejar esta breve enseñanza, hoy que vamos a tomar los símbolos del Señor, a mitad. Lucas capítulo 5, versículo 12. Habíamos dicho que si alguien tocaba muerto, estaba contaminado. Si alguien tocaba un leproso, se contaminaba, ¿cierto? O sea, el contacto con cualquier persona que era inmunda inmediatamente hacía que quien no estaba inmundo se volviese inmundo, ¿verdad? Si había una mujer con flujo de sangre, por ejemplo, Elis y yo, yo tengo 3 mujeres, bueno, una ya no la tengo, que es Elibet, pero si una de las muchachas, cuando vivían en la casa conmigo, Elibet, Elianis o Elis, tiene flujo de sangre y estuviésemos en la época de la ley, bueno, o las 3 o la que tuviese flujo de sangre tenía que salir de mi casa y salir del campamento porque estaba
contaminada y me iba a contaminar a mí y a su vez contaminaba a Engis, a Ilibed o a Ilibed y a Liandis o a Engis y a Liandis o a quien sea, ¿verdad? Entonces tenía que irse. Vean el caso aquí, 5:12. Sucedió, Lucas 5:12, sucedió que estando él en una de las ciudades, Jesús obviamente, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. El hombre era, ¿y qué tenía? Lepra, y estaba inmundo, ¿verdad? Y se acercó a Jesús. Ojo, Jesús, ¿qué debía haber hecho? Alejarse, ¿sí o no? Porque ya va, tú estás contaminado, me vas a contaminar a mí. Y estamos en el tema del COVID, ¿verdad? Mira, ¿sabes quién tiene COVID? El hermano Iván. Ay, yo no quiero ni escribirle porque por un mensaje de texto me puede transferir el COVID, ¿sí o no? Usted sabe, los que tienen tanto temor a la enfermedad. Si yo me contamino de COVID, lo primero es que no debo asistir acá y debo alejarme de ustedes. Y bueno, yo creo y estoy seguro que ustedes no van a querer que yo esté cerca de ustedes. Verso 13 dice: entonces, extendiendo él, Jesús, la mano, ¿qué hizo? Le tocó. Quiere decir que Jesús No tenía miedo. se iba a contaminar, ¿sí o no? Porque estaba tocando un leproso. Le tocó, dice. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue. ¿Jesús se contaminó? No. ¿Qué recibió a cambio el que estaba contaminado? Quiere decir que Jesús estaba tomando la contaminación, la lepra, el pecado, lo que había en ese hombre, y a cambio le estaba transfiriendo sanidad. Jesús no se contaminó. Números decía que Jesús se iba a contaminar si lo tocaba. Una persona con lepra usaba campanillas porque era la norma en el ruedo de su vestidura y debía ir gritando: leproso, 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 leproso. Cuando alguien escuchaba campanillas y la palabra leproso, todos esperaban para abrazarlo, ¿sí? No, todo el mundo se abría un callejón donde fuera. Imagínense, yo voy a cualquier centro comercial ahorita y digo, o a cualquier sitio donde hay un grupo de gente, y entonces digo: tengo mucha fiebre, por favor, si alguien me puede medir la temperatura, y ahí mismo todos vienen a socorrerme. No, todo el mundo huye, ¿verdad? Porque lo más seguro es que ya saben lo que pueda tener. Lucas capítulo 8, vamos 3 capítulos más adelante, versículo número 40. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Perdonen si no les di chance de buscarla, pero vamos rápido. Entonces vino un varón, empiezo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía, ¿dónde debía estar esa mujer? Apartada. Fíjense lo que hace: desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Qué hizo la mujer? Tocó. Si a mí me tocaba un enfermo, según número 5 de cualquiera de estas enfermedades que sucedían, me contaminaba. La mujer vino en medio de la multitud, contaminada con COVID, ¿verdad? Y se acercó y me tosió en la cara, y yo no tenía tapabocas, ni ella tampoco. Ok, la mujer tocó el borde del manto de Jesús. Y dice, me quedé en qué versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre.
Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Como pedante Pedro, ¿no? Como sarcástico. Cónchale, Jesús, perdona así como que te hable, pero tú no ves cómo nos están atropellando y preguntas: ¿quién me ha tocado? Todos nos están tocando, Jesús. Así un poquito ustedes saben, ¿no? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Se contaminó Jesús con una mujer con flujo de sangre por 12 años. ¿Ustedes se imaginan, mujeres, 12 años con el periodo sin que se quite? Bueno, imagínense, la mujer tenía un flujo de sangre por 12 años. ¿Cuánto había gastado en toallas sanitarias? No tengo la menor idea, pero el médico dice que todo lo había gastado. Y la mujer fue sanada. Es decir, ella no contaminó a Jesús, sino que a cambio ella le dio a Jesús su enfermedad y Jesús le retribuyó una sanidad que ningún médico había podido curar. Si seguimos en la historia, dice el 48, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. ¿Se acuerdan quién era? El que vino en el principio cuando empezamos a leer en el 40. Jairo. Correcto. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Como crudas estas personas, ¿verdad? Para decir: mira, chico, perdona ahí lo que te digo, pero tu hija ya se murió, ya no moleste más a este hombre. Vete para allá y prepara todo lo que es el funeral. Ya, listo, el COVID acaba de llevarse a tu hija y no vengas a contaminar al maestro con el COVID. Y él le dijo, oyéndolo Jesús, en el 50, oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. ¿Qué pasaba si tocabas a un muerto o te acercabas a un muerto? Te contaminaba, ¿verdad? Jesús tocó a un muerto. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Jesús no se contaminaba ni con un leproso, ni con una mujer por 12 años enferma con flujo de sangre, ni por un muerto, una niña que acababa de fallecer en ese momento. A cambio, lejos de contaminarse, estaba transfiriéndoles salud, sanidad y también vida a esas personas. Hoy en día estamos quizás cargados de ciertos pecados y ciertas situaciones. En aquel tiempo de Números capítulo 5 era necesario tomar agua amarga para saber si había un pecado o no. Una copa que quizás ninguna mujer quisiera pasar. Primero, pensar en que su esposo está sospechando de que la mujer está siéndole infiel. O segundo, tener que ser expuesta ante el sacerdote de la época para tomar un agua que para nada era agradable, era agua amarga, y tener que tomarla porque su esposo sentía celos, la pena y la vergüenza, y he sido fiel a este hombre, tiene dudas de mí, y aparte de eso me lleva ante el sacerdote y ahora me toca tomar un agua amarga. Y Jesús en Mateo, donde les invito a ir, capítulo 26, versículo 39, justo cuando se aproximaba el momento de ser crucificado o de ser puesto preso, dice verso 39 del capítulo 26, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no es como yo quiero, sino como tú. Se aproximaba el momento en que Jesús debía tomar un agua amarga, un proceso difícil, una copa de ira. La ira de Dios se aproximaba para caer sobre una persona. La ira por causa de sus pecados, sus mentiras, yo no sé, cualquier tipo de transgresiones, y las mías. Todas iban a recaer en ese momento sobre un hombre. Jesús estaba en una oración profunda. Si era posible, ojo, Jesús estaba en un cuerpo humano. Si era posible evitar pasar el proceso de tomar esa agua amarga que iba a demostrar si había o no pecado en toda la raza humana y que debía venir sobre un hombre. Si era posible la copa de la ira de Dios no tomarla, pues Jesús estaba pensando en ello, en evitar tomarla. Pero era necesario que esa copa viniera. Cuando vamos brevemente, y disculpen que les invite a buscar tantos versículos, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25 dice, o mejor dicho, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Nuevamente, pan y copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Después de que usted hace una reflexión sobre su estado de salud espiritual y no física en este momento, en el momento en que usted decide, quiero hacer las cosas bien para Dios y quiero probarme, pruébese a sí mismo. Usted se escudriña y se analiza. Estoy bien delante de la presencia hoy para tomar la copa del Señor y participar así de los símbolos. Invito a los hermanos de protocolo para que por favor pasen y vayamos distribuyendo los símbolos de la mesa, los símbolos de la cena del Señor. Y usted reflexiona, me siento digno para hacer esto. Jesús no se sentía indigno. Jesús reflexionaba en, wow, el proceso que se me viene no es nada fácil. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás haciendo las cosas y cómo estás llevándola? ¿Mientes? Y lo digo a ojos abiertos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí los símbolos, Señor. Pedimos ante todas las cosas que tú nos ayudes a reflexionar en nuestra vida, Señor, y a poder participar del pan y de la copa, y a conmemorar, a recordar, Señor, el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Pueden distribuir los símbolos. ¿Cómo está tu vida? ¿Mientes? Jóvenes, gracias. ¿Estamos obedeciendo a papá y a mamá? ¿Estamos colaborando? Mujeres, ¿estamos haciendo el servicio que debemos hacer a los esposos? Esposos, ¿estamos cumpliendo con las mujeres en el deber y en todas las cosas y asignaciones que usted como hombre debe hacer? ¿Cómo estamos con el tema de qué vemos en la internet? Cuando abrimos páginas, si buscásemos si no borran, yo no soy tecnológico, pero sé que existe un historial en internet. Si tú borras el historial en internet, hay algo que ocultas. Eso es importante. Si borras el historial, algo estás ocultando. Y si ocultas algo, obviamente no es bueno. Es algo que tú no quieres que otra persona se entere. Si tú navegas por las páginas y eso queda allí en la memoria, y cuando abres y vas a anotar cualquier palabra que inicia con eso, con lo que usas para buscar, obviamente eso va a salir en tu historial de búsqueda. ¿Qué vemos en la internet? ¿Qué tipo de literatura leemos? ¿Qué tipo de películas vemos? Ay, a mí me gustan estas películas. ¿Qué lenguaje se maneja en las series que te encanta ver? ¿Eso beneficia? ¿Eso te ayuda? ¿Eso edifica? ¿Crees que está bien?
¿Con qué personas te reúnes y qué bebes o comes cuando te reúnes con esas personas? ¿Cómo es tu vida? Si tuvieses que comparecer hoy ante el Señor, a quien no vas a poder ocultarle nada, y Él te pregunta, dime algo, ¿has mentido? Y tú sabes que Dios conoce los corazones porque Él escudriña todo, ¿qué le dirías? ¿Tendrías el descaro de decirle, no, no he mentido? ¿O sencillamente bajaría la cabeza y le dirías, Señor, tú lo sabes, si he mentido? Si el Señor te pregunta, ¿has chismoseado? Y tú sabes que tienes problemas con el chisme, bajarías la cara y le dirías, Señor, tú lo sabes, sí, he metido un poco de gente en problemas. Si el Señor te preguntara, hombre, ¿estás viendo series o películas o cosas que no son buenas? ¿Qué harías? Es decir, si tuviésemos que comparecer ante la presencia del Señor en este momento y ustedes están recibiendo el pan y la copa y tuviésemos que reconocer pecados, ¿mentiríamos o los reconocemos? Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, agarró el pan y lo partió. El pan era como un pedazo de casabe, de allí la palabra partir, ¿sí? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, te damos las gracias por el sacrificio, Señor, por tu valor, Señor, ante todo, que estando allí en oración muy profunda, por cierto, esa oración, dijiste que si era posible pasarse de ti esa copa de aguas amargas, de juicio, de ira, de la paga o la sentencia por causa del pecado de toda la humanidad que en ese momento iba a venir sobre el ser más justo y puro que ha existido sobre este planeta Tierra, sobre el único que pudo acercarse y tocar muertos, tocar mujeres con flujo de sangre, tocar leprosos, tocar cualquier tipo de enfermedades que estaban prohibidas. De hecho, había que alejarse de personas que las tuviesen, pues fuiste el único que se acercó y tocó y no se contaminó, sino que a cambio tú retribuiste con salud, Señor, y con vida. Fuiste el único que tenías el valor y el único que estaba preparado espiritualmente para llevar todo el pecado, toda la carga de pecado. El único ser que ha vivido en esta tierra con una santidad, Señor, que ninguno de nosotros podemos tener, Señor. Padre, perdona en el nombre de Jesús nuestras infidelidades, nuestras irresponsabilidades, nuestras mentiras, nuestras faltas, culpas, Señor, nuestro ver ciertas escenas, películas, lenguajes o andar con personas, Señor, que no nos edifican. Compartir, Señor, y no lo digo que debemos denigrar a las personas, Señor, sino que generalmente andamos con gente que quizás su vocabulario, lo que nos dicen, comentan o su estilo de vida no es algo que nos edifique, Señor. Perdónanos, Señor, por las series que estamos viendo, Señor, en Netflix, DirecTV, Internet y todo ese tipo de programas, Señor. Perdónanos, Señor, por el lenguaje que usamos cuando estamos con personas no creyentes, que a veces con los creyentes usamos un lenguaje y con los no creyentes usamos otro. Perdona, Señor, los pensamientos que vienen a nosotros y no es que vuelan sobre nuestra cabeza, sino que permitimos que se aniden, Señor, en nuestra cabeza. Perdónanos, Señor, por andar chismeando, Dios mío, por andar mintiendo, por sembrar cizaña, Dios mío, por tantas cosas que, ojo, yo soy humano y no las sé todas, pero tú sí las sabes porque tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos por eso, Dios mío. Y ahora, recordando el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor, participamos y conmemoramos y recordamos, Señor, lo que hiciste.
podemos participar del pan, hermanos. Puede morderlo, no tiene que dejar de morderlo. Verso 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, en el momento en que estabas tomando esa copa, era quizás como tomar las aguas amargas que se describen en Números capítulo 5. Era un nuevo pacto que se iniciaba, Señor, o una nueva relación entre tú y la iglesia. Pero en el momento de tomarla también era participar de las aguas amargas, y aparte de eso, Señor, recordar y saber el juicio que vendría sobre ti en ese momento. Pero después de tomarla y darla a los discípulos, se convertía en aguas dulces, lo cual representa para nosotros el nuevo pacto, Señor, que haces con la iglesia. Y en este momento, Señor, tomamos y participamos de esta copa, recordando tu sacrificio, Señor, y entendiendo que ella, Señor, representa o significa tu justicia imputada a nosotros. Es decir, mi injusticia ahora es quitada, así como la lepra, el flujo de sangre y la muerte que había en la niña fue quitada, y a cambio recibieron salud y vida. Ahora, al participar de esta copa, Señor, no son aguas amargas como fueron para ti, sino es recordar el sacrificio y entender que tu justicia, Señor, es transmitida a mi persona. Podemos participar de la copa. Gracias, Señor, por el sacrificio llevado a cabo por ti en la cruz del Calvario, y gracias porque transferiste vida, sanidad, Señor, y especialmente vida eterna a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Amén. A ver, ¿quiénes son aquellos hermanos, aquellas personas que nos visitan el día de hoy por primera vez? Si por favor pueden levantar su mano. Aquí tenemos una mano levantada, 2, 3 manos levantadas. Manténganlo un momento que le van a dar una ficha. No, por ahí más. 1, 2, 3, 4. A ver, ¿qué le dice la iglesia? Pero por favor, con orden, así, con voz de mando, no como lo de esta mañana, que vamos a hacerlo así, que está grabando, ¿okay? A ver, ¿qué le dice la iglesia a esos hermanos que nos están visitando hoy por primera vez? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Bienvenidos, sigan viniendo, esta es su casa. Esta es su casa, estamos para servirle, siéntanse cómodos, le van a entregar una ficha para tomar sus datos. Si tienen pedidos de oración, lo colocan por allí, ¿sí? Ok, continuamos nosotros con nuestras prédicas. Ya casi estamos a punto de terminar. ¿Acerca de qué? ¿La carta a quién? A Filemón. Filipenses, sí, la carta escrita por Pablo a la iglesia en Filipo, Filipenses. Oramos y arrancamos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día, Dios, gracias por la oportunidad que podemos hoy, Señor, libremente hablar de tu palabra. Señor, soy tú ministrando en nuestros corazones, Señor, y que ilumina, Señor, nuestro entendimiento, Señor, para comprender lo que aquí tú has establecido para tu iglesia y para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a Filipenses capítulo 3. Vamos a terminar el capítulo 3 y vamos a iniciar el capítulo 4. Para aquellas personas que nos están visitando por primera vez, si el protocolo tiene alguna Biblia que le pueda prestar. Sí, ya tienen. Gloria a Dios. Entonces, arrancamos. Para entrar en contexto de lo que hemos venido hablando, tenemos que entender primero que dentro de esta iglesia, o la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Filipo, existían dos grupos importantes.
Uno, que hacían las cosas para agradar a Dios, que son los que el hermano William describió la vez pasada, que vivían conforme a Filipenses capítulo 1, 21, y que dice que eran porque vivir es Cristo y el morir ganancia. Habían hermanos que vivían para hacer la voluntad del Señor allí en esa iglesia en Filipo. Pero habían otros hermanos u otro grupo dentro de esa iglesia que ellos hacían las cosas para gloriarse ellos mismos, y eran los que vivían de acuerdo a Filipenses capítulo 2, versículo 21. Y dice así: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero también en este grupo de hermanos que no hacían las cosas para agradar al Señor, había también otro grupo que Pablo les llama los perros. Y eran aquellos hermanos que estaban buscando, decían que había que hacer algo más, que tenía que, además de Jesús, tenían que hacer otros rudimentos u otras costumbres que practicaban el pueblo judío para realmente ser salvos. Y estos son aquellos que eran los judaizantes. Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 2 los describe de esta manera. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ellos estaban sencillamente diciendo que Cristo no era suficiente. Para ser salvo, Cristo no es suficiente. Es necesario circuncidarse, hacer todos los rudimentos que tenemos establecidos en la ley. Y Pablo comienza a decirle que no, eso no es así. Y comienza Pablo a mostrar su currículum. Pablo comienza a decir: mira, yo soy hebreo de hebreo, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy fariseo. Y comienza Pablo a decirle, en resumidas cuentas, si alguien está calificado aquí para decirle a esta iglesia que tienen que comenzar a hacer rudimentos judaicos y que vienen a completar el sacrificio de Jesús, soy yo. Si hay alguien aquí que puede decirle a la iglesia: ustedes se tienen que circuncidar para que eso complete el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, soy yo. Pero Pablo le dice: pero no es así, y yo no los estoy obligando a hacerlo. Es más, yo no les estoy pidiendo que lo hagan. Es más, y Pablo comienza a decir: todas estas cosas en las cuales yo me adhería a la ley, yo lo tengo por pérdida, ya esto no vale la pena. Veamos Filipenses capítulo 3, del 7 al 9, a ver lo que nos dice Pablo. Recordemos, estamos aquí haciendo un resumen para entrar en contexto de lo que vamos a hablar hoy. Y dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, todos los rudimentos y todas las prácticas que Pablo hacía. Todas estas las he estimado como pérdida por amor a Cristo, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y miren aquí lo que dice: no teniendo mi propia justicia, es decir, yo no me puedo justificar que es por la ley. Antes ellos se justificaban y decían: soy salvo porque cumplo todos los rudimentos que tiene establecido la ley. Y Pablo aquí decía: no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí Pablo le está diciendo no que Cristo es suficiente para ser salvo, que no se necesita hacer absolutamente más nada. Continuamos, ahora comenzamos lo que es el versículo 18 hasta el 21 para terminar el capítulo 3, y podemos ver allí que de lo que habla Pablo acerca del versículo 14 del capítulo 3, acerca de ese supremo llamamiento. Leemos el versículo 14, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí en estos versículos del 18 al 21, Pablo clasifica el premio que recibirán aquellos que son salvos
y aquellos que no. Veamos, aquellas personas, recordemos que en el momento que decidimos poner nuestra confianza en Jesús, comienza nuestra carrera de lo que la Biblia denomina la santificación progresiva. Entonces, que en el momento en que nosotros todavía no hemos aceptado a Jesús, estamos en la oscuridad, estamos en el limbo. Y eso es lo que le quiero hacer referencia aquí, que hay hermanos que todavía, o lo que habla Pablo aquí, que son enemigos de la cruz de Cristo, son aquellos que no han cruzado la línea y no han comenzado a hacer las cosas realmente como Dios tiene establecido en su palabra. Y vemos aquí en el versículo 18 al 19 cómo Pablo describe a aquellos que no han iniciado su carrera, es decir, que Cristo no mora en su corazón, es decir, aquellos que no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador y no se han arrepentido de sus pecados y que hacen las cosas para gloriarse ellos mismos y dicen que Cristo no es necesario o que Cristo no es suficiente para la salvación, sino que se necesita otra cosa. Y aquí nos describe cuál es el premio de estas personas. Filipenses capítulo 3, 18 y 19 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y cuál es el premio de estas personas? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, y este Dios, si lo ven allí, es con D pequeña, Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo aquí ya les está diciendo cuál es el premio para estas personas, que es su perdición, y está hablando de salvación o perdición eterna. Pero también para aquellas personas de las cuales Pablo se refiere que ya han iniciado su carrera y los cuales están en esa santificación progresiva de la que hablamos una vez, de que cuidar la salvación. ¿Se recuerdan esa prédica? Que hablamos que tenemos que comenzar a trabajar nosotros en lo que hacemos para glorificar al Señor y que nada tiene que ver con perder la salvación. Pablo les dice en Filipenses del 23, 20 al 21, dice: mas nuestra ciudadanía, y está hablando a los que son salvos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí Pablo cierra este capítulo hablándonos acerca de la salvación, acerca del premio que tendrán unos y el premio que tendrán otras personas. Y la pregunta clave que tengo que hacerles es: ¿en cuál de los grupos te encuentras tú? ¿Estás en los ciudadanos del cielo que están esperando a que su Salvador venga para que se lleve este cuerpo de corrupción y nos lo cambie? ¿O estás en los que están en contra de la cruz de Cristo y que su premio será la perdición? Continúa el capítulo 4, dice: así que viene a traer referencias de lo que estamos hablando en el capítulo, cerrando el capítulo 3, versículo 18 al 21, que está hablando acerca de la salvación. Dice: así que, es decir, por esta razón, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Pablo comienza a vaciar su amor hacia la iglesia de Filipo. Recordemos en el capítulo 1 que Pablo dice que él oraba por ellos cada vez que se acordaba de que se mantenían ahí en la fe y que era una iglesia realmente modelo y de la cual Pablo se sentía muy orgulloso de cómo ellos mantenían la fe, pero como todo grupo de personas siempre había problemas. Pero aquí Pablo
les está vaciando su agradecimiento, ¿no? Y se deleita con una palabra realmente interesante que les dice, corona mía. Pablo sabía que el trabajo que él había realizado en la iglesia de Filipo no había quedado en vano, que ese trabajo del cual quizás hubo lágrimas, quizás no, hubo prisión porque Pablo estuvo preso en Filipo, hubo golpes, hubo quizás momentos que no durmieron porque ellos estaban predicando y contendiendo el evangelio. Pablo sabía que ese trabajo no estaba quedando en vano. Pablo sabía que esa iglesia para él era su corona, era un premio que él tenía en el cielo. Él sabía que su trabajo tenía una recompensa en el Señor. Pregunta para la iglesia: ¿nuestro trabajo está siendo para glorificar y exaltar al Señor? ¿O nuestro trabajo es para la gloria propia? Pablo habla acerca, les dice, corona mía. Esta corona mía se traduce, y esta explicación la dio el pastor Iván la vez pasada, que es una diadema de laureles. Esto era la mata que le colocaban a ellos como corona. Quienes han visto los libros de historia y ven a Napoleón y a todos ellos, César y todos aquellos que tienen una matica como corona, ese era el premio que se le daba a los deportistas cuando ganaban una competencia. Pero también esta corona se le daba a las autoridades o a las personas que habían tenido éxito y habían logrado una posición. Pero Pablo sabía que ellos no eran, esa corona de la cual se refiere Pablo, esa corona no iba a ser corruptible. Esa corona era un premio que él tenía en el Señor, que era una corona incorruptible y que tenía un alto valor. ¿Por qué? Porque él lo hacía con la intención de glorificar y exaltar al Señor. Y les dice, estad firmes en el Señor. Y esta palabra todavía la hemos escuchado y todavía se practica hoy día. Los soldados en el cuartel, en el ejército, cuando le dicen a un soldado firme, esta es la misma palabra que Pablo les está queriendo decir. Manténganse firmes, no tienen por qué moverse. Es más, en esa época, si a un militar o a un soldado le daban la orden firme, si allí ocurría algo, el soldado pagaba con su vida. El soldado tenía que morir porque se movió y no cumplió con la orden que se le dio. Y el ejemplo lo tenemos en Filipo. Cuando Pablo fue encarcelado, el carcelero de Filipo, cuando hubo el temblor, que las celdas se abrieron, el carcelero de Filipo, ¿qué iba a hacer cuando él pensó que Pablo y Silas se habían escapado? Agarró su espada y se iba a matar, porque él sabía el castigo que le venía. Sin embargo, Pablo le dice, hey, no lo hagas. Y después ahí conocemos la historia de lo que sucedió. Pero allí la orden que Pablo les está diciendo a ellos, manténganse firmes. Ustedes que ya son salvos, miren, recordemos que estaba un grupo de la iglesia que estaba intentando dividirlo, llevándole costumbres, costumbres de las cuales ellos practicaban y hacían las cosas, rudimentos, hacían cosas que ellos pensaban que eran para completar acerca de la salvación. Y Pablo les dice, hey, ustedes quédense firmes. Y no es la primera vez que Pablo se los dice. Podemos ver Filipenses capítulo 1, versículo 27. Y vamos a ver donde Pablo también le dice a ellos, quédense allí como están, sigan haciendo lo que están haciendo. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo nuevamente les dice, manténganse con las mismas enseñanzas de lo que ustedes aprendieron, según Hechos capítulo 16, cuando Pablo le enseña acerca del evangelio de Cristo, que lo encontramos en 1 de Corintios. Entonces, Pablo aquí les está diciendo, ustedes no tienen que ir a otros rudimentos, a otras costumbres. Manténganse firmes en las enseñanzas,
manténgase firmes en la fe y en el espíritu. Versículo 2, ruego, es decir, apelo, insto, llamo la atención. ¿A quién? A Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Como ya hemos aprendido, sabemos que Evodia y Síntique tenían un problema personal. No era un problema doctrinal, porque si no Pablo lo hubiese aclarado en la carta. Era un problema personal que ellas tenían, y esto había incidido en que la iglesia se estuviera dividiendo. La iglesia, a causa de estas dos mujeres que eran muy importantes dentro de la iglesia, se estaban dividiendo por un problema que ellas tenían. ¿Por qué digo que estas personas eran muy importantes? Porque se cree que estas personas, estas dos mujeres, eran una de las que en el capítulo 16 de los Hechos estaba orando cuando Pablo llegó y se funda la iglesia en Filipo. Y además, en el versículo 3, miren lo que dice: asimismo, te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas, está hablando de Evodia y Síntique, que combatieron juntamente conmigo el Evangelio. Quiere decir que estas mujeres eran parte importante de la iglesia. Estas mujeres eran de ayuda y fueron de ayuda para Pablo cuando se estaba fundando la iglesia, porque dice que combatían el Evangelio juntamente con Pablo. Cuando Pablo va en el capítulo 16 y se funda la iglesia, donde recuerdan que se lavaba la ropa y ahí estaban una señora que vendía púrpura, allí estaban ellas también, se presume que ellas estaban allí, y ellas ayudaron a Pablo a ir pregonando y llevando el Evangelio de Jesús. Por ello es que les digo que estas personas eran muy importantes dentro de la iglesia. Y preparando este mensaje realmente pude comprender y entender la madurez que tenía esta iglesia. ¿Por qué hablo de la madurez de la iglesia? Porque vemos que Pablo, en el momento en que él manda la carta con Epafrodito, él viene, y me imagino que eso fue así. Llegó Epafrodito, ya sabían que él fue a llevarle una ofrenda a Pablo a Roma, donde estaba preso. Y él, cuando lo ven llegar, dice: llegó Epafrodito. Oye, reúne toda la iglesia, llama a toda la iglesia, porque nos trajo una carta de Pablo. Me imagino la alegría de estos hermanos al conocer: llegó una carta del apóstol, llegó una carta de quien fundó la iglesia. Y Pablo comienza con alegría: estoy aquí con Timoteo, le doy gracias a Dios por ustedes, le doy gracias a Dios porque se han mantenido en la fe, manténganse firmes, ustedes tienen que mostrar el amor hacia las demás personas, ustedes tienen que guardarlo en la salvación, ustedes tienen que hacer obras para que la gente vea que ustedes son salvos y todo aquello. Y habla también de los judaizantes. Miren esto, estas personas son los que están dividiendo la iglesia, no hace falta algo más, solo vale Cristo, solo es Cristo. Y también habla de están un grupo dividiendo a la iglesia, pero no nombran, no las nombran ni las identifican, sino hasta el capítulo 4. Que aquí, delante de toda la iglesia, dice: Evodia y Síntique, sean ustedes de un mismo sentir. Me imagino la impresión de la iglesia, que ya ellos sabían lo que ahí estaba pasando. Ellos sabían la división que había dentro de la iglesia. No era nada nuevo, ni algo que estaba saliendo a la luz, porque si le llegó a los oídos de Pablo que estaba en Roma, era algo ya conocido dentro de la iglesia. Pero me sorprende es la madurez con que Pablo se lo dice. Y yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si eso ocurría en nuestros días? Si es un pastor que se para al frente y expone públicamente el problema que está ocurriendo para que unas personas están dividiendo a la iglesia, ¿qué hubiera ocurrido? Y simplemente coloqué algunos comentarios que se me vinieron a mente. Ese pastor no tiene corazón. Quizás lo hubiéramos dicho, yo lo hubiera dicho. Ese pastor no las ama. Ese pastor no está cuidando el corazón de las ovejas. O porque ese pastor
no mandó otra carta personal para ellas, donde les dijera, sean de un mismo sentir. Es que Pablo, entendiendo esta carta, Pablo no estaba dispuesto, ni él iba a permitir, uno, que ni los judaizantes, ni aquellos que estaban predicando para su propio orgullo, ni que dos personas que a pesar de haber sido importantes dentro de la iglesia, quebraran y dividieran la iglesia. Él no iba a permitir de que eso ocurriera, y por tal razón es que Pablo las expone aquí públicamente. Además, él sabía la madurez de la iglesia. Él sabía que cuando él las expusiera y les dijera, ustedes tienen que comportarse y ser de un mismo sentir, ellas tenían dos opciones. Una, o resolvían su situación con la madurez que era del caso, y entender que por ello Pablo lo dice en toda la carta, miren, que Cristo, siendo aún Dios, se humilló hasta lo sumo, se humilló hasta donde más no pudo, por amor a cada uno de nosotros. Ustedes también tienen que humillarse. Miren a Jesús, que fue un ejemplo de, siendo el Dios, ustedes también tienen que ser como Él. Y por ello es que Pablo va continuamente diciéndole, seamos como Cristo. Él es nuestro ejemplo. Ellas, ahí en ese caso, tenían que tomar la decisión, o se humillaban y resolvían su situación como maduros en la fe, o sencillamente con su orgullo y su altivez se iban de la iglesia. Entonces, qué interesante es Pablo ver cómo él trata la madurez de la iglesia de esta manera, que él sencillamente, por cuidar la iglesia, a él no le importó exponer a Sintique de Bodie de esa manera, porque si eso ocurriera en nuestros tiempos, otro sería el gallo que cantaría. Y sigue el versículo 3 diciendo, que ya lo leímos, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. A pesar de que este compañero fiel al que habla Pablo no nos dice el nombre aquí, la traducción y lo que los expertos dicen de compañero significa sísigo. Entonces se puede entender de que Pablo, cuando dice asimismo te ruego a ti, sísimo fiel, entonces allí se identifica a esta persona que puede ser sísigo con Clemente, aquellos obispos o diáconos del que Pablo se refiere en el capítulo 1, versículo 1, que dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y los diáconos. Se ha de entender de que estas personas eran las personas de autoridad en la iglesia. Ahora, dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y recordemos que estamos hablando de salvación. Recordemos que cierra el capítulo 3 desde el versículo 18 al 21 de la salvación. Estamos hablando del término de la salvación, del cual Pablo está hablando aquí en este contexto, y él dice que ellos están inscritos en el libro de la vida. Porque Pablo sabía que estaba escrito en ellos en el libro de la vida. Era primero cómo ellos se estaban comportando, cómo ellos hacían su labor. Por supuesto que Pablo les tuvo que haber predicado a ellos acerca del arrepentimiento y de que Cristo había muerto por ellos en la cruz del Calvario y que ellos tenían que arrepentirse de sus pecados, y que la única manera que bíblicamente existe para acercarse a Dios es a través de Jesús. Jesús es el único camino, es la verdad y es la vida. Entonces Pablo sabía que ellos habían aceptado y habían puesto su confianza en Jesús, y es por ello que él dice que ellos están allí inscritos en el libro de la vida. Y hay otros
escritores de la Biblia que nos hablan acerca de este libro. Daniel, capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, y aquí nos está hablando de los últimos tiempos. Se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de Dios, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Malaquías 3:16 habla también del libro. Entonces los que temían a Jehová hablaron, cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Lucas también nos habla y nos menciona acerca de ese libro. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Apocalipsis 20:12 también nos habla de este libro y dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Podemos nosotros decir: estoy inscrito en el libro. Mi nombre está allí inscrito en el libro. Para concluir, Filipenses 4, del 4 al 5 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Alguien una vez me dijo: pastor, hermano, oye, ustedes en su iglesia, unos cuando salen no salen con ánimo, no hay nada, ustedes hablan y uno sale allí como... Le dije: hermano, si usted no siente ánimo en saber que Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados y que tú de la condenación eterna has pasado a la vida eterna, no hay nada que yo pueda hacer para regocijarte. No hay nada que yo pueda hacer para que tú te alegres. Si no te alegra que Cristo murió por ti, ya nada puede alegrarte. Si no te alegra de que tus pecados fueron clavados en la cruz del Calvario y que tú, que merecías la paga, has sido salvo, no hay nada que pueda alegrarte. La iglesia no es un community manager para que la gente salga alegre. La iglesia es donde se predica y se habla la palabra de Dios, y que allí nada más el hecho de saber de que estamos escritos en el libro de la vida y que Dios nos ha regalado la vida eterna, ya es para decir: regocijaos en el Señor. Y nuevamente digo: regocijaos. Gloria a nuestro Dios. Y dice algo hermoso aquí cuando dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es decir, ese contagio, esa salvación, eso que del cual tú te estás regocijando porque eres salvo, la gente tiene que conocerlo. La gente tiene que ver, dice que tiene que ser conocida por todos los hombres. Pablo, además, aquí, para no salirme del contexto, Pablo estaba agradecido porque estos hermanos en Filipo habían sido amorosos con Pablo. Era la única iglesia que le mandaba ofrenda para él subsistir en los años que estuvo preso en Roma. Y esa gentileza es la que se refiere Pablo, ese amor que ellos están mostrando como hermanos en Cristo. Todas las personas tienen que conocerlo, tienen que saber que son diferentes, tienen que saber que ellos son así, es porque tienen un Redentor, y que ese Redentor es Cristo, que hace que nosotros hagamos las cosas buenas. Recuerden lo que predicamos la vez pasada, es que Él pone en nosotros el querer como el hacer para su... ¿sí? Entonces Él es el que pone en nosotros hacer las buenas obras, y de esto es lo que Pablo se está diciendo. Ustedes tienen, las demás personas, que vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. Todas las personas tienen que conocer de que no a ellos,
tienen que conocer por qué ellos se comportan así, y es porque Cristo mora en sus corazones. Y para concluir, dice, el Señor está cerca, pero esto no es Maranata. Esto no se refiere a que el Señor está pronto en su venida. Esto se refiere al que el Señor está cerca de espacio, y que el Señor va a escuchar a toda aquella persona a la cual lo invoque. Cualquier persona que busque al Señor, el Señor está allí para escucharlo. El Señor hoy está cerca de aquellos que no le conocen. El Señor hoy está cerca de aquellas personas de que piensan que hay otra cosa, de que hay más, de que Cristo no es suficiente. Hoy el Señor está cerca para regalar también salvación a todo aquel que la necesite. Como decía el pastor Iván, que hemos escuchado, Cristo viene, Cristo viene. Gracias a Dios que no ha venido. ¿Por qué? Porque si no, no estuviéramos muchos de nosotros aquí. Magdalena, ¿por qué se ríe? No estuviéramos aquí, porque si Él ya hubiera venido hace 100 años, no estuviéramos aquí. Ya estuvieran los salvos completos, estuviéramos en el milenio. Entonces, mis hermanos, Dios hoy da la oportunidad también nuevamente. Como dice Corintios, el día de salvación ha llegado, el día de salvación es hoy. No es casualidad que hoy estemos aquí para reconciliar nuestras vidas con el Señor. En Dios no hay casualidad. Entonces, para aquellas personas que aún no conocen del Señor y quieran estar esperando el premio del supremo llamamiento, como le llama Pablo en el capítulo 3, versículo 20 al 21, hoy las puertas están abiertas para que simplemente le puedas decir al Señor, o desde donde estás sentado, o en tu casa cuando llegues, o cuando salgas de la iglesia, decirle: Jesús, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, entra en mi vida. Yo quiero que tú también inscribas mi nombre en el libro de la vida, que cuando yo muera, allí esté, que cuando los libros sean abiertos, esté también mi nombre. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, eres maravilloso, Señor. Y gracias, Dios, porque tú eres suficiente, Jesús. No necesitamos rudimentos, no necesitamos otro ayudador, no necesitamos absolutamente más nada sino a ti, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque nos diste la convicción, nos convenciste de que necesitábamos un mediador entre Dios Padre y nosotros el hombre, y era Jesús. Gracias por la salvación, que no la merecíamos, sin embargo a ti no te importó entregarte en la cruz del Calvario, tal como lo conmemoramos hoy, lo recordamos a través de la cena del Señor. A ti no te importó absolutamente nada, sino que todo lo hiciste por amor a cada uno de la humanidad, a nosotros, Señor. Señor, aquellas personas, Señor, que aún no te conocen, aquellas personas que calificas allí en tu palabra como enemigos de la cruz, porque sencillamente no hacen las cosas tal como tú las tienes allí establecidas, Señor. Te pido, Espíritu Santo, de que seas tú ministrando en su corazón, que quites ese corazón de piedra y coloques un corazón de carne, donde ellos puedan ver la necesidad que tienen de ti, la necesidad que tienen de un Salvador, la necesidad que tienen de una persona que pueda escuchar sus necesidades, que pueda ayudar en sus necesidades. Que tú puedas, Señor, ministrar en su vida, en la de su familia, en la de sus hijos, si los tienen. Y que ellos, Señor, puedan ver, Señor, que solo tú eres suficiente, Cristo. Todo esto te lo pido, mi Señor, en el poderoso, santo y glorioso nombre del único nombre dado a los hombres, por lo cual la humanidad entera será salvo, que es el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Con esta alabanza, pues siéntete libre de cerrar tus ojos, de levantarte, de humillarte,
de levantar tus manos, de hacer lo que tú quieras para adorarlo, para agradecerle todo lo que Él está haciendo en tu vida, todo lo que Él hizo y todo lo que está por hacer. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Levanta tus manos y díselo al Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad, mi Dios, que tenemos de glorificarte, de adorarte y de honrarte, mi Jesús. Padre, levanta.